Este 5 de febrero es un día que no podemos soslayar. Celebramos el centenario de la promulgación de la Constitución de 1917, uno de los legados más importantes en la historia mexicana. En efecto, la Constitución política cumple 100 años desde aquel 5 de febrero, fecha en que culminó la lucha revolucionaria con la promulgación de uno de los instrumentos legales más significativos para los mexicanos, en el que por primera vez en la historia de nuestro país y del mundo se incluyeron garantías y derechos sociales del más alto calado. La Constitución de 1917 fue producto de los movimientos revolucionarios que iniciaron en 1910, que, como sabemos, buscaba la construcción de un régimen político y jurídico que acabara con las terribles disparidades del porfiriato. Le antecedieron el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, también conocido como la Constitución de Apatzingán, de 1812. El Acta Constitutiva de la Federación y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, las leyes constitucionales de 1836, las bases de la Organización Política de la República Mexicana de 1843 y el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, así como la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Todo esto fue el proceso que dio origen a la Constitución actual. Su redacción estuvo llena de trascendencia y contenidos sociales, con la inclusión de los artículos 3, 27 y 123 especialmente relacionados con la educación libre, gratuita y laica, la propiedad de la tierra y la repartición agraria, y el reconocimiento de los derechos laborales, como la jornada de trabajo de 8 horas diarias, el descanso semanal obligatorio, el derecho a la huelga y la determinación de que a trabajo igual correspondiera salario igual. En cuanto al ejercicio del poder público, se estableció la no reelección del presidente. Se robusteció la división de poderes, se suprimió la figura de vicepresidente y se dotó de mayor soberanía a las entidades federativas que integran la República Mexicana. Claro que México tiene que celebrar en estos 100 años. 100 años de nuestro máximo ordenamiento político y jurídico mexicano. Pero al lado de esta celebración, recordemos que la verdadera esencia de la Constitución es que sus normas sean respetadas y cumplidas por todos, tanto por los ciudadanos como por los poderes públicos, federales y locales. Compañeras y compañeros diputados, la Constitución no es un simple documento, es un pacto que nos une como mexicanos, pero también es el pacto de los mexicanos que nos obliga a nosotros como poder público. La Constitución es emanada de una revolución que costó la lucha generosa y la entrega heroica de muchos mexicanos. Sufrimiento, pero también un faro que guió nuestros primeros pasos tras la revolución social que pretendía transformar nuestro país. Cuando llegamos aquí, como diputados, al Congreso del Estado, lo primero que hicimos fue tomar protesta. Protestamos cumplir y hacer cumplir este mandato supremo que nos da identidad como mexicanos. Cumplir la Constitución no es solo un compromiso legal, sino también un compromiso personal. Un compromiso que nos obliga
a conocer los objetivos, la filosofía, el contenido y comprometernos con la Constitución para que lo que aquí votemos siempre esté conforme a ella. Desde la fracción parlamentaria de Morena, lamentamos la actuación del llamado constituyente permanente, compuesto por las dos cámaras federales, la de diputados y la de senadores, y por demás de los 32 órganos legislativos de las entidades federativas, quienes de manera recurrente aprueban reformas en contra de esa historia que da identidad a nuestro querido México. Las llamadas reformas estructurales, mediante las que se insiste en quebrantar y modificar los fundamentos y los principios del espíritu revolucionario, trastocando sobre todo sagrados derechos y libertades que cohesionaron y dieron sustento a nuestra nación. Se han modificado artículos valiosos en materia de educación, de propiedad de la nación y del trabajo. A la fecha, se han promulgado 229 decretos de reforma y nuestra Constitución tiene apenas 136 artículos. A estas alturas tenemos más decretos de reforma que artículos constitucionales. Por eso, hoy los invito, en este centenario que celebraremos el próximo 5 de febrero de la Constitución Política, a que retomemos el valor de la protesta que hicimos el 1 de enero del año pasado. Y como poder público en el que se deposita el legislativo local, alzar la voz ante la Federación cuantas veces se requiera en defensa de nuestra Carta Fundamental. La Constitución es la ley elemental del país y en ella se establece su organización política, jurídica, social. Es la norma que reconoce los derechos y las libertades y los deberes de los poderes públicos de la Unión y de los estados que integramos la Federación. Termino diciendo, a pesar de que nuestra Constitución en ocasiones se ha modificado indebidamente para favorecer intereses ajenos al pueblo mexicano, aún contiene parte de la historia política de México. Así lo afirma el doctor Jorge Carpizo, maestro constitucionalista y ex rector de la UNAM, quien señala que todavía conserva los principios fundamentales de las constituciones de 1824 y 1857 y recoge los grandes fundamentos y principios de los sectores sociales que participaron en el movimiento revolucionario de 1910 a 1917. Además de que incluye aspiraciones significativas de luchas y movimientos sociales importantes. La Constitución merece respeto y nosotras y nosotros debemos honrarla cada día. Por la fracción parlamentaria de Morena, La Esperanza de México, es cuanto. Muchas gracias.